¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la irrigación de las arterias bronquiales, es decir, la irrigación nutricional del pulmón. Hablaremos también de la irrigación funcional y hablaremos también de nuestra inervación del pulmón. Vamos a comenzar primero con la irrigación nutricia. La irrigación nutricia, a diferencia de la funcional, hace referencia a las arterias que van a ayudar precisamente a mantener al órgano oxigenado y con todos los nutrimentos que éste necesita, de tal manera que la porción pulmonar viene o necesita la irrigación directamente de la porción de las arterias bronquiales, que es lo que vamos a ver a continuación. Las arterias bronquiales nacen de diferentes lugares. Vamos a ver que tienen mucha variabilidad a nivel pulmonar. Sin embargo, la parte más frecuente es que nazcan de la porción de la aorta torácica, justamente a nivel de la parte inferior del callado aórtico. Lo más frecuente es encontrar precisamente tres arterias, dos del lado derecho y una del lado izquierdo. Vamos a notar entonces que la porción de nuestras arterias bronquiales van a pasar justo por detrás de la tráquea. Aquí esquemáticamente la estoy poniendo por delante, pero realmente pasan es por detrás. ¿Qué pasa cuando llegan por detrás? Bueno, van a empotrarse encima de lo que es la porción bronquial del bronquio primario del lado derecho y en este caso en el bronquio primario del lado izquierdo respectivamente, para entonces ahora ir dividiéndose o continuando el trayecto de nuestras porciones de los bronquios segmentarios. Ahora bien, si nosotros recordamos que la porción pulmonar estaba dividida por segmentos, precisamente debido a que la porción del híleo pulmonar presentaba una invaginación de la pleura, y entonces estos segmentos iban a irse dividiendo para que también nuestra porción bronquial pudiera mantener la función pulmonar al 100%, nosotros vamos a ver que estas, sensiblemente hablando, van a seguir las mismas características. Recordando un poquito entonces cómo viene la irrigación a nivel, o más bien la segmentación a nivel pulmonar. Vamos a ver entonces que estas arterias bronquiales se van a dividir en tres porciones. Una hacia la parte superior, otra hacia la región media y una más hacia la parte inferior. Ahora bien, recordando que la parte derecha del pulmón tenía 10 segmentos, pues precisamente las arterias se van a ir dividiendo en esos segmentos. La parte superior entonces va a trifurcarse y generar tres arterias principales. Una arteria que se le conoce como arteria apical, una arteria posterior y una arteria anterior. Apical, posterior y anterior. Muy bien. Son los mismos segmentos que hablábamos la vez pasada en la segmentación pulmonar. Les recomiendo que en el canal ustedes verifiquen cómo va la segmentación pulmonar. Es muy importante para recordar entonces cómo va en este caso la irrigación. Continuando, ahora vamos a notar que la porción que le corresponde al lóbulo medio simplemente van a estar dadas por dos porciones: una arteria que se dirige hacia la parte lateral y una arteria que se dirige hacia la parte medial propiamente dicha. Bien, ahí está entonces nuestras dos porciones segmentarias. La parte inferior, sensiblemente hablando, va a dejar una arteria que va a llegar hacia la porción apicobasal, mientras que en la porción justamente de la base del pulmón va a dejar una arteria hacia la parte medial, otra hacia la parte lateral, una hacia la región anterior y otra hacia la región posterior. Listo. Ahora, eso entonces nos permite generar propiamente toda nuestra irrigación pulmonar.
Nuevamente dijimos que vienen de nuestras arterias bronquiales, que vienen en número de 2 del lado derecho, una del lado izquierdo, y ambas van a llegar a juntarse precisamente para formar estos troncos que estamos mencionando. Ahora, como nota, nosotros vamos a ver que la porción de la región bronquial, sensiblemente hablando, va a llegar hasta la porción del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Obviamente cada porción va a dejar arterias colaterales, tantas como les sea posible. Pero cuando se forman los capilares sensiblemente se anexan a la circulación funcional, de tal manera que la porción nutricia también genera porciones que van a llegar hasta la región funcional. Pero sensiblemente hablando, nosotros vamos a ver que tanto tenemos arterias bronquiales como venas bronquiales, y eso ahorita lo vamos a ir distinguiendo. Pero bueno, primero entonces ahora vamos a hablar de la irrigación del bronquio del lado derecho, ¿de acuerdo? La del lado izquierdo. Ahora, la porción del lado izquierdo, nuestra arteria bronquial del lado izquierdo, ahora genera lo siguiente. En este caso se van a generar dos arterias, una ascendente y una descendente. La porción de la arteria ascendente se divide, sensiblemente hablando, en otras dos porciones, una superior y una inferior, ¿de acuerdo? La parte superior hace sensiblemente hablando lo que la del lado derecho. Entonces esta se va a dividir en una porción apical, una porción anterior y una porción posterior. Apical, anterior, posterior, ¿de acuerdo? No olvidemos que en esta región el segmento apical y el posterior se juntan para formar un solo segmento que se llama ápico posterior. Pero sensiblemente hablando, la irrigación permanece exactamente de la misma manera. Ahora bien, la parte que le corresponde a la región media o a la región lingular, no olvidemos que va a ser una arteria lingular superior y una arteria lingular inferior, que son precisamente para los segmentos lingulares. Listo. Y sensiblemente hablando, la parte que le corresponde a la región basal, que es la porción inferior del tronco principal, entonces nuevamente va a dar nuestras 5 arterias, una apicobasal, una hacia la región anteromedial, que se bifurca en dos porciones, una anterior y una medial, y sensiblemente hablando lo mismo, una arteria posterior y una arteria lateral. Esa es nuestra irrigación nutricia del pulmón. Eso es muy importante, entonces no olvidemos que las porciones de nuestras arterias bronquiales van a variar en función a lo que es nuestro pulmón, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Nuevamente, cada una de estas va a tener sus ramificaciones y van a terminar precisamente en algunos capilares que se encuentran distribuidos en la porción bronquial, precisamente. Ahora bien, ya una vez que distinguimos en esta parte, no olvidemos que viene una pequeña porción, puede venir de la porción intercostal, otra pueden provenir incluso de manera aberrante, porque eso ya es irrigación aberrante de, si aquí tuviéramos a nuestro tronco arterial brachiocefálico, no olvidemos que da una porción hacia arriba que es para la arteria carótida primitiva del lado derecho y otra porción que le corresponde a nuestra arteria subclavia. Pueden incluso venir de esa región. A eso nosotros le decimos como irrigación aberrante. Aquí puede fomentar un tronco que se le conoce como tronco inominado y puede llegar justamente a esa región. Ahora bien, también pueden llegar directamente de la porción de la aorta descendente y generar entonces las
una arteria de este lado y dos arterias de esta región. Entonces por eso es importante ir conociendo cómo es la irrigación bronquial, debido a que pues vienen de diferentes puntos, de diferentes regiones. Incluso las arterias pericárdicas que vienen precisamente de la porción aórtica también pueden generar arterias que llegan a ese nivel. Entonces por eso la variabilidad de esa función, algunos le hacen referencia por patrones, ¿de acuerdo? Entonces pueden venir 2, pueden venir 3, pueden venir 4 y pueden venir de diferentes puntos de esta región. Ahora, lo que son las porciones entonces de las arterias bronquiales, una vez que llegan a formar sus capilares, sensiblemente hablando, las venas bronquiales entonces ahora generan pues obviamente su retorno exactamente de la misma manera como empezaron a formarse. Es decir, si nosotros teníamos una arteria posterior, una porción anterior, una medial, una anterior y una lateral, todas se confluyen para formar una porción que es la vena basal, ¿de acuerdo? La vena inferior. Y nuevamente la que viene de arriba, que es la vena apical, se junta, se vuelven afluentes. No olvidemos que las venas son afluentes. Y obviamente lo mismo, la lingular inferior con la lingular superior se juntan para formar este tronco medio. Y la porción superior, que viene de la apical, posterior y anterior, se juntan para formar al tronco principal, al tronco venoso principal. Pero la pregunta del millón, ahora, ¿a dónde llegan precisamente esas venas? Bueno, lo mismo que vimos del otro lado, pasa lo mismo del lado derecho. Todas se vuelven afluentes. Todas esas porciones son afluentes. Por lo tanto, aquí entonces nosotros vamos a ver que esta circulación venosa va a llegar a un sistema que se encuentra justo pegado hacia la pared, que se le conoce como el sistema de las ácigos. En este caso va a llegar justo al callado de la ácigos. La vena ácigos es una vena que viene de aquí. Se hace un pequeño giro para llegar entonces ahora a la vena cava superior, que justamente nosotros la encontramos aquí atrás, ¿de acuerdo? Por enfrente de los bronquios, pero por atrás, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta vena ácigos? Bueno, la vena bronquial del lado derecho llega sensiblemente hablando a este callado de la ácigos, mientras que del otro lado nosotros tenemos una vena que se le conoce como vena hemiácigos. Justamente la vena bronquial del lado izquierdo es la que va a llegar justamente a esa porción, para entonces la hemiácigos dar un tronco comunicante que también va a drenar hacia la vena ácigos, ¿de acuerdo? Aquí nada más lo estamos esquematizando. Recuerden que esto es en la parte de la pared. Ahí está. Entonces, nuevamente tenemos que la porción de las venas bronquiales, una vez que han llegado a esta porción pulmonar, van a llegar y van a generar capilares que al final van a llegar a formar propiamente las porciones de las venas, y que de acuerdo a la segmentación venosa que nosotros encontramos en la porción pulmonar y bronquial, hacen nuevamente el retorno hasta llegar entonces del lado izquierdo a la porción de la hemiácigos, y de la porción del lado derecho a la vena ácigos, que esta al final va a drenar a la vena cava superior. Perfecto, ya está. Ahora, esa es la irrigación de manera nutricia, ¿de acuerdo? Ahora, la parte que viene de manera funcional, es decir, la parte que viene ahora a formar la porción de la hematosis, ya es diferente. Ese es otro cuento. Vamos entonces a cambiar la imagen, porque ahora quiero que vean esto. Esto es lo más relevante. Fíjense bien que nosotros aquí en este punto, lo que nosotros estamos observando es esta arteria grandota. Si ustedes recuerdan, esto es la porción de nuestra aorta, de nuestra arteria aorta. Vamos a cambiar el color. Aquí. Esto es nuestra aorta, ¿de acuerdo? Esta es nuestra aorta. Y este es nuestra arteria pulmonar. Ahora, nuestra arteria pulmonar entonces nace de un tronco
principal, que se le conoce como precisamente tronco pulmonar, que viene directamente del ventrículo del lado derecho. Ahora, ¿qué hace esta arteria pulmonar? Bueno, esta arteria pulmonar, sencillamente hablando, es la que recibe toda la sangre del corazón del lado derecho. Y no olvidemos que el corazón del lado derecho es el que va a recibir toda la sangre venosa que nosotros encontramos en todo el cuerpo humano. Obviamente desde la vena cava superior, la vena cava inferior, que de hecho aquí vemos el orificio. Y justamente en este punto pasan de atrio derecho a ventrículo derecho, y de ventrículo derecho asciende hasta nuestra arteria pulmonar. Dada la casualidad, entonces nuestra arteria pulmonar se bifurca, se divide en dos porciones, dos troncos. Obviamente uno derecho para el pulmón derecho y uno del lado izquierdo para el pulmón ipsilateral, es decir, para el pulmón del lado izquierdo. Ahora, ¿qué hace entonces esas arterias pulmonares? Bueno, las arterias pulmonares, lo mismo que habíamos mencionado con respecto a la segmentación bronquial, lo mismo van a hacer que nuestras arterias bronquiales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la porción de las arterias bronquiales son mucho más gruesas, es decir, es de mucho mayor calibre. Y además de ser de mucho mayor calibre, estas se van a ir interlazando junto con las porciones bronquiales. Entonces, sensiblemente hablando, abrazan de manera anterior, oblicua, y después se dirigen de manera lateral para nuevamente formar ahora sus troncos segmentarios, uno superior, uno hacia la porción media y otro que se dirige sensiblemente hacia abajo. De la casualidad que este tronco principal literalmente se encuentra más más verticalizado, mientras que la porción del tronco pulmonar del lado izquierdo es más oblicuo hacia arriba, más ascendente y más transverso. Ahora bien, ya dijimos entonces cómo es la segmentación. Nuevamente lo repetimos para aquellos que todavía no les haya quedado claro. Una porción apical, una porción posterior y una porción anterior. La región media solamente van a ser una porción medial, o en este caso estoy poniendo la lateral, y una porción medial. ¿De acuerdo? Entonces medial y lateral. Y la parte inferior va a ser una porción apico-basal y todas las porciones basales. Ahora, ¿cómo son las porciones basales? Nuevamente dijimos una apico-basal, una porción anterior, una porción posterior, una región medial y una región lateral. Todo esto entonces va a generar que estos van a llegar sensiblemente hablando ahora a la porción bronquial. Y esto es sumamente importante porque la porción bronquial entonces va a irse segmentando hasta 16 veces, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas divisiones que nosotros vamos a encontrar justamente en cada segmento pulmonar va a hacer que las arterias también lleguen precisamente a formar esos capilares. Y esos capilares se le conocen como capilares perialveolares. Muy bien. Ahora, esos capilares perialveolares entonces tienen la característica de que van a rodear justamente a lo que son nuestros alveolos, nuestros bronquios, luego bronquiolos y luego nuestros alveolos. Y después van a formarse las porciones capilares que le corresponden a nuestras vénulas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede aquí? Bueno, entonces entre todos los capilares que se forman a este nivel, ahora las vénulas van a retornar de la misma manera como se segmentaron las porciones de nuestras arterias. Por lo tanto, las venas pulmonares también se vuelven afluentes y las venas pulmonares hacen exactamente lo mismo que nuestras arterias. Ahora, pero en el caso de la porción pulmonar se van a formar dos troncos primarios, uno superior, que justamente viene aquí arriba, detrás propiamente del tronco pulmonar, de la arteria pulmonar, y otro que viene hacia abajo.
dadas entonces van a formar entonces dos porciones pulmonares del lado derecho, una superior y una inferior, y que estas se van a dirigir hacia el atrio del lado izquierdo. Estos son las porciones que van a generar el intercambio gaseoso para hacer que la sangre arterial tenga ahora mayor cantidad de sangre oxigenada. Del lado izquierdo, sensiblemente hablando, lo mismo, ¿de acuerdo? Como hablamos de la misma porción de la segmentación bronquial, exactamente la misma, una porción superior, una porción lingular y una porción inferior. Y nuevamente hacen lo mismo. También generan dos troncos principales, uno superior y uno inferior. Y esas cuatro venas pulmonares, dos izquierdas, dos derechas, una superior, una inferior, respectivamente, van a llegar a nuestro atrio del lado izquierdo, ya con la sangre oxigenada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa entonces con este tipo de sangre? Bueno, entonces esta es el único riego sanguíneo que es diferente. Es decir, que la sangre que mayoritariamente tiene dióxido de carbono, que necesita ser intercambiada para oxigenarse, se dirige propiamente por la arteria pulmonar, mientras que la porción de la sangre venosa, en este caso, es mayoritariamente oxigenada, por lo tanto necesita ir ahora hacia el corazón del lado izquierdo a través de las venas pulmonares. Esa es la diferencia más grande que nosotros encontramos con respecto a nuestra irrigación funcional. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esta irrigación funcional tiene conexión con la irrigación bronquial? Sí tiene relación, porque existen capilares que se unen directamente hacia la porción de las arteriolas con respecto a la porción bronquial. Sí existe esa comunicación. Sin embargo, obviamente el aporte sanguíneo que nosotros encontramos justo a este nivel simplemente es para mantener nutridos a los alveolos, ¿de acuerdo? Precisamente por eso se mantiene esa conexión, para que yo pueda nutrir también a la porción alveolar, a la porción bronquial y a los bronquiolos. Entonces, por eso existe esa comunicación. Si no, realmente no tendría sentido que yo uniera precisamente estos dos puntos. Muy bien, ya está. Ya terminamos entonces cómo viene la porción de la irrigación. Algo relativamente hablando sencillo, relativo. ¿Por qué? Porque realmente, anatómicamente hablando, la única porción aquí las porciones venosas van entrelazadas, una porción anterior con las dos porciones posteriores. Y no olvidemos que tenemos dos venas por cada arteria, ¿de acuerdo? Dos venas por cada arteria. Entonces, aquí en este punto vamos a localizar justamente la parte posterior e inferior de nuestro corazón. Por eso es muy importante conocer esas porciones arteriales y bronquiales. Suena sencillo porque realmente si ya sabemos la segmentación pulmonar, entonces la distribución arterial y venosa es mucho más sencilla. Siguen la misma trayectoria, pero terminan en puntos distintos.